Busquen sus Biblias, hermanos, en capítulo 2 de Filipenses, versículos de 19 al 30. Capítulo 2, versículos de 19 al 30. Y vamos a hablar de dos ejemplos dignos de ser imitados, hablando de Timoteo y Epafrodito. Y dice así, 2:19 de Filipenses. Perdón. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares. Ya hemos visto, hermanos, dos ejemplos dignos de ser imitados. Uno era Jesucristo, que hemos visto, versículos 5 en adelante. Y después hemos visto el ejemplo también en este capítulo del apóstol Pablo. Y vemos que él mismo sufrió por el Señor, por amarlos. Y algunos pueden decir, bueno, el Señor, pues nadie puede imitar a Él. Él es Dios, Él tiene poderes. O yo no puedo tampoco imitar al apóstol Pablo, fue ungido, es un apóstol. Yo no puedo ser como Él. Entonces nosotros a veces nos podemos excusarnos, decir, bueno, yo nunca puedo vivir una vida como de Jesucristo, ni como del apóstol Pablo. Pero aquí tenemos dos hombres más. Son 4 ejemplos en ese capítulo 2 de cómo debemos de vivir. Y ahora vemos Timoteo, que era un hombre que desde su niñez fue enseñado por su madre y su abuela. Su madre Eunice, su abuela Loida. Ellas le enseñaron la palabra de Dios a Timoteo. Yo creo que algunos aquí pueden identificarse con Timoteo y fueron instruidos por su abuela, su abuelo, o un padre, una madre. Y después hay Epafrodito. ¿Quién es él? Lo interesante de Epafrodito, que él era un hermano sencillo. No era un pastor, no era un gran maestro, era simplemente un miembro de una iglesia. Ven ustedes los ejemplos que encontramos en este capítulo. Primero, Jesucristo. Haya pues en vosotros de sentir que hubo en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y después vemos al apóstol Pablo, que él era como una libación. Él fue derramado sobre el altar del servicio de ellos. Después vemos Timoteo, que era un hijo en la fe de Pablo. Y ahora Epafrodito, un miembro cualquiera. Un miembro sencillo. Un hombre que nada más se encuentra aquí su nombre. Pero wow, lo que Pablo dice de él. ¿Y qué podemos aprender aquí? Que Dios está mostrando 4 niveles de personas. El Señor, el apóstol, un hijo en la fe de un apóstol y otro hombre que es un miembro de una iglesia.
para que no haya excusas, para que no digamos, no hay ejemplo para yo seguir. Todos son muy, pero muy altos, hombres grandes que yo no soy Dios como Cristo, yo no soy un apóstol, menos, yo no anduve con un apóstol como Timoteo. Vemos que Dios entonces está dándonos 4 ejemplos diferentes en este capítulo 2 de Filipenses. Vamos a continuar con estos 2. Primero, Timoteo. Y vemos aquí que son ejemplos que debemos seguir. Timoteo, en capítulo 2, de versículo 19 al 24. ¿Quién era él? Pues la Biblia habla mucho, el Nuevo Testamento habla mucho de Timoteo, pero no podemos nosotros ver todos los versículos porque yo creo que son más de 30 veces que encontramos Timoteo en el Nuevo Testamento. Pero simplemente él era del mismo ánimo que Pablo. No es interesante aquí en capítulo 2, ustedes verán, versículo 19, dice: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ahora, tome en cuenta que Timoteo acompañó a Pablo en Filipos. Pues mira conmigo en capítulo 16 de Hechos. Capítulo 16 de Hechos. Y tomen en cuenta cómo Pablo recibió a Timoteo en su, podemos decir, equipo. En capítulo 16 dice así, en capítulo 16 de Hechos, en versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, hablando de Pablo con su grupo, con Lucas y Silas. Y dice, y allí, dice, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, porque él era de Listra, Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Y después vemos que comenzó a pasar, versículo 4, a las ciudades. Y después ustedes ven aquí que en capítulo 16 llegaron ellos también en un lugar que se llamaba Filipos. Versículo 11 y 12. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entiéndeme que Pablo fue el que levantó o fundó la iglesia en Filipos. Llegó a Filipos, tuvo una visión macedonia. Filipos estaban en Macedonia. Filipos era la primera ciudad en Europa donde Pablo había pisado. Y Pablo comenzó a testificar. Y hubo una mujer que se llamaba Lidia, que estaba orando con las mujeres en la ribera de un río. Ella aceptó al Señor, Dios abrió su corazón. Y él comenzó a predicar y después había una, si usted recuerda, una muchacha endemoniada que hablaba del apóstol Pablo y de Dios. Le echó fuera el demonio. Los dueños se enojaron, perdieron su ganancia. Fue en Filipos donde Pablo y Silas fueron puestos en la cárcel. Y fue allí donde ellos comenzaron a cantar y hubo un terremoto. Y después se abrieron las cadenas y después el carcelero de Filipos aceptó a Cristo. Esto fue el Filipos, el que estamos leyendo ahora los Filipenses. Pero acuérdense que Timoteo era un joven, era un muchacho todavía. Y él estaba siguiendo a Pablo y posiblemente por eso no lo metieron en la cárcel con Pablo y Silas. Porque no tenemos récord que Timoteo estuvo en la cárcel, pero sí estuvo con Pablo. Ahora, le digo todo eso para que entiendan, cuando regresamos ahora a Filipenses capítulo 2,
Los filipenses conocían muy bien a Timoteo, porque Pablo era el padre en la fe de los filipenses. Él fue el que levantó esta iglesia, el fundador de la iglesia en Filipos, y estuvo Timoteo con él. Vemos entonces que él era del mismo ánimo que Pablo. ¿Qué quiere decir mismo ánimo? Recuerden capítulo 2 lo que escribió Pablo en esa misma epístola, capítulo 2 de Filipenses. Y dijo en versículo 2, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, que es de un solo ánimo, sintiendo una misma cosa. Lo vemos entonces aquí, que Pablo estaba enseñando a la iglesia que fueran unánimes. Y después vemos en capítulo 2, y vemos aquí en versículos 19 y 20, más bien 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Pablo y Timoteo eran del mismo ánimo. Ellos dos amaban mucho a la iglesia en Filipos. Ellos dos querían mucho a los hermanos. Entonces, para cuando Pablo enviara a Timoteo, es como que Pablo mismo fue con Timoteo. Vemos el mismo ánimo. Y hay una gran lección que podemos encontrar aquí, que es tan importante que cuando los obreros de Dios trabajan juntos, que sean unánimes. No más unidos, pero unánimes. Aparte de eso, Timoteo era un hombre desinteresado y cristocéntrico. Mira aquí en versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero él dijo, versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Después él dijo el por qué. ¿Por qué quiere enviar a Timoteo? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo no estaba diciendo 100% todo. Obviamente Timoteo no, Epafrodito no, había otros, Silas y Lucas. Él estaba generalizando que en realidad en el cuerpo de Cristo la mayoría de los cristianos no son cristocéntricos. No palabra mía, hermanos, es palabra de Pablo. Y si ustedes creen que la palabra de Dios es inspirada por Dios, pueden enojarse con el pastor todo lo que quieran, pero está aquí en la Biblia. ¿Lo van a aventar a la basura? ¿Lo quiere quemar? No. Entonces, tenemos que aceptar lo que dice la Biblia. Y si usted cree que Pablo se equivocó, mira a los corintios, qué problema. Hasta llevaban uno al otro a la corte, peleaban entre ellos. No había de veras respeto, no había consideración. Se embriagaban en la Santa Cena, no les importaba, no esperaban a los otros. Era cada uno por su propia cuenta. Nadie le importaba a los demás. Así eran los corintios. Y él mismo dijo, ustedes son carnales. Yo no les puedo decir todo lo que tengo que decir porque no van a entender. Ahora, yo digo eso porque si así era en aquel entonces, ¿cómo será la iglesia hoy? Entonces, y yo siempre lo he dicho, hay muchos cristianos, son pocos los discípulos que de veras siguen a Cristo. Y entonces vemos aquí que él era uno desinteresado y era cristocéntrico. ¿Por qué? Porque otra palabra por un interesado es egocéntrico, nada más lo que a mí me conviene, lo que yo puedo sacar de alguna circunstancia. Pero vemos aquí entonces, Timoteo era un hombre desinteresado. Y la mayoría de los creyentes, hermanos, son egoístas según la palabra del apóstol. Porque un interesado es un egoísta. Cuando él dice en versículo 21, porque todos buscan lo suyo. Obviamente es una generalización que la mayoría de los creyentes buscan lo suyo y no lo que es de Cristo Jesús. Y yo siempre he dicho, tú tienes que escoger si tú quieres ser un cristiano 1.21 o un cristiano 2.21. Porque 1.21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si tú eres no cristocéntrico, sino egocéntrico, pues 2.21 te describe. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y hermanos, yo no voy a mentir. Yo no creo que mi iglesia es completamente cristocéntrica. Por eso yo oro que seamos cristocéntricos. Y francamente hay muchos aquí que necesitan crecer mucho más.
Y cuando Pablo escribió a los filipenses, él era el padre en la fe de ellos. Él los amaba, ellos lo ayudaron, pero él como que reconoció. Y ahora, ¿por qué dijo él eso? Porque usted mira aquí también el contexto. Había muchos cristianos en Roma. Él estaba encarcelado en Roma. Hasta escribió una carta a los romanos, una de las más largas, 16 capítulos, tanta doctrina. Había muchos creyentes en Roma. Y con todos los creyentes en Roma, él no pudo encontrar uno que estuviera dispuesto a ir a Filipos y darle noticias del apóstol Pablo y de Epafrodito y ver cómo están, y volver a traer noticias de Filipos a ver cómo están los filipenses. Nadie. No pude encontrar a nadie. Además había Timoteo y Epafrodito. Entonces, él quería enviar a Timoteo. Y él dijo aquí en versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora mira bien en tu propia vida. ¿Tú tienes tiempo para el Señor? De veras, yo no estoy juzgando a nadie, más estoy dando preguntas para que cada uno aquí evalúe su propio corazón. Mira tu vida. Mira los 3 T's de tu vida. Mira su tiempo. ¿Qué tanto tiempo tú das para el Señor? ¿Qué tanto talento que tú tienes has dado al Señor? Y tus tesoros, tu dinero, ¿qué tanto tú das al Señor? ¿Eres fiel? Yo soy muy generoso, sí, pero la cosa es, si tú no estás dando a Dios lo que es de Él, tú puedes ser muy generoso, pero tenemos nosotros que ser cumplidos y darle a Él lo que es de Él. Aunque tú eres generoso con fuera de la iglesia, tu generosidad no paga las cuentas de la iglesia. ¿Se ha puesto a pensar? Cuando tú no diezmas, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Y cuántas iglesias no tiene pastor tiempo completo? La gran mayoría no tiene pastor tiempo completo como esta. ¿Por qué? No porque no hay dinero. Dinero hay, pero no quieren invertirlo en la obra de Dios. Prefieren sus vacaciones, sus buenos carros, sus casas y todas sus otras cosas, pero no tiene tiempo, no tiene dinero, no tiene interés en las cosas. Pero esas iglesias están sufriendo, hermanos. Yo conozco iglesias que ni pueden prender el aire porque no tienen para pagar la cuenta y van a cortar la luz. Y tienen miembros, pero todo con sus justificaciones. Esa es una manera de evaluar tu tiempo también. ¿Qué tanto tiempo das? Tú vienes en la mañana y calientas la banca, escuchas un sermón. Qué bueno, pero ¿qué haces durante tu vida? 24/7 ese llamado. No nada más domingo en la mañana en la iglesia. Entonces Pablo no pudo encontrar ninguna persona en toda Roma que pudiera ir a Filipos y conseguir información y compartir, porque algo importante pasó con uno de ellos, Epafrodito. Y la verdad es, entonces ellos no sabían. Ven ustedes, y Pablo está en una circunstancia muy difícil, porque él necesitaba a Timoteo con él hasta que él supiera qué iba a pasar, porque Timoteo iba a seguir con su ministerio. Así como, por ejemplo, Josué siguió con el ministerio de Moisés, así como Eliseo siguió con el ministerio de Elías. Y ahora Timoteo iba a seguir con el ministerio de Pablo. Entonces Pablo no sabía si iba a morir o iba a ser suelto. Él sabía que él tenía idea que iba a ser liberado, pero no estaba seguro. Y él no podía mandar a Timoteo hasta que él supiera. Ven ustedes aquí, y por eso él dijo en versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y vemos también que aparte de que era desinteresado, él no era interesado, él era cristocéntrico, pero también él era muy servicial, Timoteo. Y usted ve aquí en versículo 22, pero ya conocéis, recuerda que ellos conocieron a Timoteo, les mostré en Hechos, fueron juntos a Filipos. Cuando Pablo entró a Filipos para evangelizar con Silas y Lucas, ahí estaba Timoteo, este joven, aprendiendo de él. Vemos entonces que el joven Timoteo ahí estuvo. Entonces él dice en versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿Cómo que ellos sabían? Porque ahí estaba Timoteo con Pablo.
en Filipos y en todas partes. Él era su brazo derecho, podemos decir, su mano derecha. Entonces, vemos aquí, él era muy servicial. Y la Biblia espera eso de nosotros también, que seamos serviciales. Muchas veces, por eso dijo, no más tu dinero, pero también le dije, uno de los T's es tus talentos, tu tiempo. De acuerdo a los 3 T's, su talento, su tiempo, su talento y sus tesoros. Y cuando cumple con los 3 T's, hay un cuarto T que es el resultado, es su testimonio. Entonces vemos aquí que Timoteo dio de su tiempo y su talento, su todo a Pablo para servir a Dios. Él era servicial y él dijo, nadie tiene que decir nada. Ustedes saben el mérito de este hombre, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. So, imagina usted, hermanos, él dejó su madre Eunice, dejó su abuela y siguió al apóstol Pablo. Un padre cristiano que nunca tuvo, Pablo se convirtió en su padre. Él era un hijo para Pablo en la fe. Y vemos entonces aquí que también es un hombre de buen testimonio. ¿Por qué? Porque aquí la palabra clave es vosotros, pero ya conocéis los méritos de él. Ustedes conocen los méritos de Timoteo. Nadie tenía que convencer a los filipenses. Ellos sabían cómo era Timoteo. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo les voy a decir una cosa. Un día, con el tiempo del Señor, vamos a repartir, por ejemplo, más adelante, ahorita no, ni va a ser este año, tal vez el que entra. Vamos a repartir unos papeles, como papeletas. Y nada más los miembros van a recibir. Y van a depositar esas papeletas con sus ofrendas. Y dice, ¿qué van a decir ahí? Que ustedes mismos un día van a escoger el tercer diácono de esta iglesia. Tenemos 2, necesitamos 3. Yo no lo voy a recomendar. Ustedes van a escribir en su papeleta quién ustedes creen debe de ser el tercer diácono para acompañar a los 2 que tenemos. Ahora dice, ¿y qué pasa si sale? No, Espíritu Santo sabe cómo hacer las cosas. Y ustedes van a saber a quién deben de escoger como el diácono. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los diáconos fueron escogidos por la congregación. Lee el capítulo 6 de Hechos. Entonces, lo que quiero decir es, ellos sabían que Timoteo era un hombre de Dios. Yo he aprendido algo en mis años en la fe, que cuando alguien de veras brilla su luz, él no tiene que publicarlo, los hermanos saben. Una hermana que brilla su luz, los hermanos saben. Un hermano, una familia que brilla su luz, no tiene que estar levantando, hey, mírame a mí. No. Ya todos saben. Y así pasó con Timoteo. Vosotros, él dijo aquí, vosotros ya conocéis los méritos de él. Ellos sabían. No hay ningún lugar que Timoteo campañó y divulgó, mírame a mí. No levantó una bandera, mírame a mí. No, fue su testimonio. Y yo he aprendido algo, que los que más aman a Dios, rara vez dicen que aman a Dios. Sus vidas dicen que aman a Dios. Los que hablan mucho que aman a Dios, no aman a Dios, están tratando de convencerse. Pero cuando una persona ama a Dios con todo su corazón, no hay manera de taparlo, no hay manera de ocultarlo, no hay manera de esconderlo. Se nota que uno ama a Dios, porque es una persona ungida y se nota este amor que tiene para con su Dios. No tiene que estar diciendo yo amo a Dios. ¿Me explico? Y eso usted ve que es bíblico. Y vemos también entonces algo más. Él era un hombre, ya hemos visto, de buen testimonio. Y él era confiable, hermanos. Él era confiable. Hay gente que no son confiables. ¿Sabe? Usted mira aquí en capítulo 2. Y él dice aquí, versículo 22, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Imagine usted, Pablo no era su padre físicamente, pero era su padre en la fe. Él fue que ganó a este hombre. Sí, su mamá y su abuela sembraron la palabra, la que hizo sabio para salvación. Pero si usted lee el capítulo 14, de hecho, es cuando él fue, uno de los que estaba escuchando, él fue a Listra, él fue a Derbe, a Iconio, Pablo, y ahí predicó la palabra. Y después regresó 1 año o 2 después, en capítulo 16, y ahí donde dijeron los hermanos que este es un buen hombre, y hablaron bien de Timoteo, y Pablo quiso llevarlo con él. Entonces,
Lo que quiero decir es, él era confiable. Hermanos, un cristiano que ama al Señor, o una cristiana, es una persona de integridad e integridad. Es una persona que cumple con su palabra. Es una persona que no anda buscando siempre pretextos porque nunca cumple con la palabra. Si hay hermanos en esta iglesia, cuando me dicen que van a hacer algo, yo sé que lo van a hacer. Porque son personas confiables, hermanos y hermanas. Ahora, no todos, pero la mayoría. Y la verdad es, cuando cuando un líder confía en usted para hacer algo en la obra del Señor, cumple con tu palabra, cumple con tu ministerio. Y la verdad es, Timoteo era confiable. Una palabra en inglés que me gusta era trustworthy. Era Timoteo. Tú podías confiar en él. Era digno de toda confianza. Y vemos entonces ahora, eso era Timoteo. Y podemos aprender de él. Él era un hombre mismo ánimo con Pablo. Él era un hombre desinteresado y cristocéntrico. No se puede ser los dos, hermanos. Un hombre, una mujer que es cristocéntrico es una persona desinteresada. Una persona muy interesada nunca es cristocéntrica, no es. Y él era servicial. Dios nos llamó a servir y Dios también nos llamó a dar buen testimonio. Que brillemos nuestra luz delante de los hombres, dice la Biblia. Que vean sus buenas obras y que glorifican a su Padre que está en los cielos. Y vemos también que él era un hombre confiable. Y usted lee la última epístola de Pablo, segunda de Timoteo, ya iba a morir. Él dijo a Timoteo, tráigame la capota y tráeme esto, tráeme el otro antes del invierno. Él pudo confiar que Timoteo lo iba a hacer. Después veamos de Epafrodito. ¿Qué podemos aprender de Epafrodito? Es un nombre que quiere decir encanto, charming en inglés. ¿Y qué quiere decir Epafrodito? Bueno, ¿quién era este hombre Epafrodito? Y vemos aquí ahora versículo 25 al 30, él está hablando ahora de Epafrodito. Y la razón por la cual él envía a Epafrodito, porque no había nadie más. Es muy triste, no había nadie, porque todo nada más pensaba en lo suyo y no en las cosas del Señor. Entonces buscaba lo suyo nada más. Y déjeme decirle algo de eso, antes que sigamos con Epafrodito. Cuando el Señor nos salva, todos somos egoístas. Todos somos egocéntricos. ¿Ok? Y eso es parte de la santificación, enseñándonos a ser menos egocéntrico y más cristocéntrico. Nada más que algunos crecen más que otros. Todos somos egoístas por naturaleza, hermanos. Así es. Y el Señor salva, todos, lo que Él salva son egoístas. Todos éramos egoístas. Nada más que algunos han crecido más que otros. Algunos todavía siguen en su egoísmo, aunque hablan muy bonito del Señor, sus obras demuestran otra cosa, su vida demuestra otra cosa. Y como digo, no es tu hablar, es tu hacer, tu andar que habla más fuerte que tu hablar. Y vemos entonces a Epafrodito. Ahora, recuerda que Timoteo era su hijo en la fe, él lo dijo, como un hijo sirve a su padre. Aquí vemos ahora, no un hijo, pero un hermano. Usted ve 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. ¿Por qué por necesario? Porque nadie quiso ir. Nadie quiso la molestia. Le mandó y dice Epafrodito, mi hermano. Ahora dice, hermano, pues todos somos hermanos de Pablo, pero no, aquí era diferente. Está hablando aquí de una familia. Primero, aquí está mi hijo conmigo, Timoteo. No puedo mandarle ahorita, quisiera, no puedo. Voy a mandar a Epafrodito, mi hermano. Ahora, yo creo que tenemos que entender una cosa, hermano. Él consideraba a Timoteo su hijo y Epafrodito a su hermano. Y Pablo nunca usaba palabras como hijo y hermano a la ligera. Cuando Pablo hablaba, y más un hombre inspirado por el Espíritu Santo, las palabras tienen mucho más peso que cuando nosotros hablamos. Cuando él dijo hermano, él tenía hermanos, porque era un sobrino de él que divulgó al centurión cuando fue arrestado a leer Hechos, que estaban esperando para matarle a una emboscada, y fue un sobrino. Pablo tenía hermanos y hermanas, pero no eran salvos, y lo vieron como traidor porque se entregó a Cristo. Era un fariseo, ¿recuerda Pablo? Era un hebreo de los hebreos, pues su familia no lo quería. Entonces, él tenía hermanos en la carne, pero este Epafrodito era como un hermano para él.
Y la Biblia dice que a veces hay un amigo que es más cerca de un hermano. Y vemos entonces que aquí era su hermano, él lo quería mucho. Y vamos a ver más adelante por qué. Y vemos aquí primero, entonces era su hermano. Un hermano muy íntimo. Y sabemos eso, porque más adelante vemos que él estaba enfermo. Y Pablo hubiera estado muy, pero súper triste si él hubiera muerto, porque lo quería como un hermano muy íntimo. Y vemos entonces aquí que era, aparte de hermano de Pablo, era como, Pablo tenía familia, Timoteo era su hijo, Epafrodito su hermano. Pero vemos también que este hermano era un colaborador. El versículo 25 dice, mas tuve por necesario enviaros Epafrodito, mi hermano y colaborador. Ahora, tomen en cuenta ustedes quién está hablando. El gran apóstol Pablo, llamando a un hombre que ni es maestro, ni apóstol, ni pastor, un miembro de una iglesia. Mi colaborador. Eso dice mucho. Sin duda él sufrió con Pablo. Cuando Pablo estaba encerrado en una cárcel, él fue y ministró a Pablo. So, vemos aquí entonces era su hermano y era su colaborador. Y para que un hombre como Pablo nos considera un colaborador, wow, ¿sabes? Es gran cosa. So, tomen en cuenta aquí entonces que él no era flojo en el ministerio. Él era un hombre que sin duda que tenía también negocio, tenía que trabajar, proveer para su familia, pero dejó todo para atender al apóstol Pablo. Él era de Filipos. Él era fruto de la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos era fruto de Pablo. Pablo fundó esa iglesia y creció y salió este hombre Epafrodito. Y vemos entonces que él era también aparte colaborador, que es uno que edifica, está trabajando. Somos nosotros colaboradores de Dios y él está edificando su casa, su iglesia. Nosotros somos sus colaboradores. Pero vemos también que era compañero de milicia. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, como hermanos, estaba en la guerra. Estamos en una guerra espiritual. ¿Sabe, hermano? Quiero que miren conmigo, porque era como Nehemías. Quiero que miren conmigo en capítulo 4 de Nehemías. ¿Ok? Y si no sabe dónde está, es después de Esdras. No sabe dónde está Esdras, antes de Nehemías. No puedo ayudarle más que eso. ¿Ok? Pero usted busca Esdras, Nehemías, por ahí está. Busca Nehemías y después busca capítulo 4 de Nehemías. ¿Okay? Y mira cómo ellos estaban construyendo el muro alrededor de Jerusalén. El enemigo no quería eso. So, usted mira en Nehemías, en capítulo 4, de versículo 16 al 18. Mira lo que dice. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada. Toman ustedes, cada edificador de ese muro, cada colaborador era un colaborador y era también un soldado. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, que es la alarma, los que tocaban trompeta. Ven ustedes, con una mano traían para levantar el muro una herramienta y la otra mano listo con una arma. ¿Y no somos nosotros colaboradores y soldados también, hermanos? Y esto era Epafrodito, colaborador. Y después vemos algo más que era también el consiervo en la milicia. Y vemos entonces compañero de milicia. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que todos somos colaboradores. Dios nos usa para edificar su casa, pero también nos tomó por soldados. Y tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios. Y si usted lee que Efesios 6, en el fin de la armadura dice, teniendo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Y por eso a veces me da tristeza cuando muchos aquí no conocen suficientemente sus Biblias, no memorizan, no meditan en la palabra y vienen las pruebas y no están listos. ¿Y qué van a hacer? Utilizan sus talentos naturales, utilizan la carne y no confían en el Espíritu Santo. Y no confían en la potencia de Dios, confían en su propia potencia. Eso es lo que pasa. Y por eso la Biblia es muy clara en Efesios 6. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo peleó Cristo contra el diablo? 3 veces citó versículos. Y los 3, dicho está, escrito está, era de Deuteronomio. Entonces vemos que Cristo también usó la palabra de Dios. Vemos que este hombre, aunque no era un pastor, era un laico, como se dice, una persona involucrada en su iglesia, era un hombre que era también un compañero de milicia del apóstol Pablo, aparte que era colaborador. Y nosotros también somos los dos hermanos. Ustedes pueden leerlo después en 1 Corintios capítulo 3, ahí está, versículo 8 al 10, somos colaboradores. Pero también, si usted lee 2 Timoteo capítulo 2, somos también soldados. Y hay veces que tenemos que trabajar más como soldados, otras veces trabajamos más como colaboradores. Y a veces hay otros que estamos cuidando uno del otro. Mientras muchos trabajaban, había los soldados atrás con sus lanzas y sus corazas y sus espadas. Y nosotros también tenemos que protegernos los unos a los otros. Ven ustedes, este hombre que estaba, ese Epafrodito, era un hombre muy entregado a Dios. Y vemos también que era un mensajero. Dice como mensajero, versículo 25. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. ¿Por qué vuestro? Porque él era de Filipos, él era un filipense. Él era uno de la iglesia de Filipos, que cuando ellos mandaron ayuda y querían información, él era el mensajero que ellos habían enviado. ¿Por qué? O tal vez era un diácono, tal vez era un hombre que servía fielmente, no dice, pero uno se puede suponer que la iglesia escogió a este hombre. No era nada más porque traía palanca, nada que ver con eso. Pablo hubiera visto eso. Era un hombre que amaba al Señor. Y vemos entonces aquí que él era mensajero. Epafrodito fue enviado por los filipenses para ministrar al apóstol Pablo. Porque dice después, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y en capítulo 4 él explica más de lo que habían enviado. Él estaba en la cárcel, él estaba encerrado y ellos enviaron a él ayuda, dinero, necesidades. Y puede ser que otros acompañaron a él, pero él arriesgó su vida para ir de Filipos hasta Roma para ayudar a su amado hermano Pablo. ¿Ven ustedes lo que estamos viendo aquí? Entonces, él era un mensajero. Y si él era un mensajero, porque él traía no nada más el dinero, la ofrenda, era un hombre confiable, pero estaba arriesgando su vida llevando ese dinero, porque había muchos ladrones y asaltadores en el camino. Pero él confió en Dios y arriesgó su vida y fue y ayudó al apóstol Pablo. Y vemos también algo más que es muy importante que entender eso. Es él, ¿cómo usted cree que tenemos la carta de Filipenses? Fue el mensajero de ellos, Epafrodito, que llevó esta carta a los filipenses, que ahora es parte de nuestra Biblia. Pero ¿quién usted cree que cargó en su persona y lo llevó personalmente a la iglesia, a los líderes de Filipos? Epafrodito. ¿Por qué? Él confió, no nada más. Sí, así como los filipenses confiaron en él, confiaron en él para llevar todo ese dinero y ayuda. Pablo confió en él para traer la palabra a los filipenses. Por eso tenemos hoy la epístola a los filipenses, por Epafrodito. Vemos entonces aquí, muy interesante todo eso. Pero también era un hombre lleno de amor este Epafrodito. ¿Por qué? Pues mire, él tenía un ferviente amor por sus hermanos en Cristo. Mira el versículo 26 y 27. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros
y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Imagina usted, él no se angustió porque se enfermó. Se angustió porque los de Filipos se enteraron que se había enfermado. Y él no quería eso. Si hoy en día algunos que se enferman quieren que todo el mundo sepa. ¿Y por qué no me llamaron? ¿Por qué no me visitaron? Y está chillando como niños. Ay, estoy enfermo y nadie me... Es una cosa que le voy a decir. Este hombre se enfermó más, se angustió más cuando se enteró que la iglesia se enteró que él se había enfermado. Para que vea qué clase de hombre era este. So, vemos entonces, y dice en versículo 27, Pablo aclara, pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ahora muchos dicen, pero Pablo, él estaría con el Señor. Gózate, regocíjate. Él está... Hermano, una cosa le voy a decir, y es muy importante. Ya muchos dicen que Dios siempre quiere sanar. Si Pablo tuvo tanto poder de sanar a la gente, cuando a él le daba la gana de sanar, ¿por qué no sanó entonces a Epafrodito? No lo sanó. Dios tuvo misericordia y lo sanó. Pero aquí está la cosa. Pablo también hubiera estado muy triste porque lo hubiera echado de menos a su hermano. Era él, su hijo Timoteo y su hermano Epafrodito. Estos eran los dos que más vamos a decir, lo abrazaba con su amor. Entonces, ven ustedes, él amaba mucho a la iglesia en Filipos. Y este hombre representaba esa iglesia. Y él quería mucho a este hombre, porque él quería mucho a la iglesia. Y él no quería que muriera Epafrodito. Y Dios tuvo misericordia de los dos y no murieron. So, vemos entonces aquí, él no murió más bien. Y vemos entonces aquí que él tenía un ferviente amor por los hermanos y él arriesgó su vida para cubrir una necesidad en la obra de Cristo. Si usted mira aquí el versículo 30, hermanos. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Ahora, quiero que piense bien lo que estamos diciendo aquí. El hombre estaba enfermo, tal vez por causa de que tuvo que viajar, se enfermó y no pudo descansar, se puso peor. No le importó, él siguió adelante. Ven ustedes, él arriesgó su vida. Ahora, no quiero estar hablando de lo mismo siempre, pero hay que pensarlo. ¿Creen ustedes que Epafrodito estaría en su casa escondido por miedo de un virus del COVID? Yo no creo. Este hombre estaba arriesgando su vida por servir al Señor. Porque los filipenses no tenían la oportunidad ya para servirle. Ellos ayudaron y dieron lo que podían, pero ahora no hubo más. Dios cerró la puerta y él, como dice aquí en versículo 30, dice, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Tal vez él se puso a trabajar, no sé qué, pero estaba enfermo. En vez de descansar, arriesgó su vida trabajando en vez de descansar para ayudar a Pablo. Esto es el amor de este hombre. Y muchas veces nosotros, hermanos, no podemos ni imaginar un amor así. Vivimos en una sociedad muy, ¿cómo diría la palabra? Muy sobreprotegida. Yo veo niños de 2, 3 años con un triciclo, con un yelmo. ¿Qué es eso, verdad? Y cuidado con él, cuidado con los... No, hombre, cuando yo era niño, yo jugaba en las calles, no se cuidaban tanto y salíamos bien. Hoy, por cada cosita. Cuando yo era niño, hermanos, había columpios en los parquecitos. Ahora no hay nada de esos resbaladeros chafas. ¿Sabe? ¿Usted ha visto? ¿Okay? Cuando yo era niño, había esos resbaladeros bien grandes. Ahora nada de eso, porque tenemos que cuidar de nuestras criaturas. Y sabe que lo irónico, se enferma más que antes ahora, con tanto cuidado. Pero así hemos llegado a ser, que el gobierno cuida mucho de nosotros y que nuestros padres tienen mucho cuidado de nosotros. Somos sobreprotegidos. Pero Epafrodito arriesgó su vida por ayudar, para suplir lo que faltaba. Para que vean la diferencia. Por eso digo, a veces pensamos que somos cristocéntricos, pero no somos tan cristocéntricos como pensamos. Entonces, y vemos aquí entonces que estaba lleno de amor, arriesgó su vida para cubrir lo que le faltaba, porque él creó mucho en la obra de Cristo. Y
Y recuerda lo que dijo aquí en 2:21 Pablo. El énfasis está en Cristo Jesús. Dice, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Y por qué sufrió entonces Epafrodito y casi murió? Pues aquí dice, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Quién era Pablo? Él estaba en la obra de Cristo. Entonces Epafrodito era así. Y vemos también que él era digno de ser tenido en alta estima entre los hermanos. Mira el versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Ahora, Epafrodito fue reconocido como un estándar, hermanos, de estimación o evaluación. Es decir, si tú quieres saber, Pablo estaba diciendo, si quieres saber quién es digno de alta estima, quién es digno de una alta evaluación, mira la vida de Epafrodito. Él es el estándar. Es lo que está diciendo aquí, versículo 29. Dice aquí, tened en estima a los que son como él. Es una gran cosa, un gran apóstol como Pablo diciendo eso de un hombre que ni era pastor, no era apóstol, no era gran evangelista, era un simple miembro de una iglesia. Entonces, la verdad, la Biblia habla mucho de estos dos hombres. Y si tú quieres de veras seguir a tu Cristo y ser una persona de alta estima delante de Dios, recuerda, hermanos, ¿sabe por qué Job sufrió mucho? Porque Dios fue lo que dijo a Satanás, has considerado mi siervo Job. ¿Quién lo tenía en alta estima? El Señor. Y eso debe ser la meta de cada uno de nosotros. Puede causar problemas, le causó mucho a Job, pero él era un hombre en alta estima delante de Dios. Era un hombre íntegro. Job perdió todo menos su integridad. Entonces Epafrodito era alguien así, como Job. Estaba dispuesto a morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Él no murió. Muchos le dirían a Epafrodito, tú eres irresponsable, hubiera quedado en la casa descansando. Dios proveería para Pablo, pero Dios no proveyó porque nadie le importó, todo buscando lo suyo. ¿Sabe? Muchos también, hermanos, yo le voy a decir, yo doy gracias por ustedes. Es una iglesia que la gran mayoría de ustedes diezman fielmente, la gran mayoría de ustedes. Hay unos cuantos que no. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo voy a decir la verdad. Hay gente que no les importa. El pastor tiene fe, no necesita feria. O de veras, cuando me cortan la luz, a ver qué va a servir mi fe. Cuando queremos comer, ¿qué va a servir mi fe? Necesitamos feria también. Pablo tenía fe, pero necesitaba feria. Y los filipenses mandaron feria, no nada más fe, pero usaron un hombre de fe para llevar su feria. ¿No ve lo que estoy diciendo? Y Dios usa feria para bendecir a sus líderes y también a la iglesia en general. Pero ¿cómo? Por medio de la feria de los fieles. Y eso es una enseñanza bíblica, hermanos. Es tan bíblico eso. ¿Y cuántas iglesias? Yo me acuerdo, eso pasó de ver. Yo compartí hace muchos años para atrás, pero hay muchas caras nuevas. De un pastor campesino. Y la iglesia le pagaba una miseria. Y tenía gente con dinero. Y pasó que una hermana se embarazó, se iba a aliviar. Y tuvo complicaciones y casi murió con el doctor. Pero sobrevivió. Y el esposo súper enojado porque el pastor no vino. Entonces fue a ver al pastor. Y tú, ¿por qué no fuiste? Ahí estaba mi esposa muriendo, necesitaba tu oración, tu apoyo. Y él dijo, hermano, con mucho gusto hubiera ido. Se me ponchó la llanta y no traía $5 para arreglarla. Y este hombre ni diezmaba. Pero sí era muy bueno para quejar que por qué no fue el pastor a ver a su esposa. ¿Sí ves? Y muchas veces uno juzga sin saber todo. Pero ¿cuántos pastores quisieran hacer más y no pueden? Porque sus iglesias son muy difíciles. La palabra es tacaña, pero la cosa es, hermanos, de veras. Póngase a pensar. Y Pablo es un hombre que estaba sirviendo fielmente, necesitaba ayuda. Era un hombre de mucha fe. Pero Dios usó a los fieles de Filipos porque ellos son los que dieron más allá de su fuerza. Ellos eran los de Macedonia. Ellos son los que dieron más allá de su fuerza y confiaron en este hombre.
¿Qué es la conclusión de todo eso? Porque tenemos que llegar a la conclusión. Primero, tengo 5 puntos que yo quiero compartir con ustedes. Primero, hermanos, es indispensable que los que trabajan lado a lado en la obra del Señor tengan la misma forma de pensar. Muchos piensan, 2 personas fieles pueden hacer mucho. No siempre, hermanos. Y cuando tenga chance, oportunidad, busca en Hechos, ahorita no hay tiempo, en Hechos 15. 39, y verán ustedes que hubo un gran desacuerdo entre 2 grandes hombres. Uno era Pablo, el apóstol, otro Bernabé. Y tuvieron un desacuerdo tan grande que se separaron y fueron diferentes caminos. Todo por Juan Marcos. Por supuesto, era el sobrino de Bernabé y había abandonado a Pablo y su grupo en Panfilia. Y ella no quería a este hombre con él, no es confiable. Pero Dios usó a los 2, pero no juntos. Porque no había unanimidad, no anda el mismo ánimo. Y más adelante, en el fin de su vida, Pablo dice, y tráeme a Marcos, que es útil para el ministerio. ¿Quién era Marcos? El que nos dio el segundo evangelio, el evangelio de Marcos. Es el que Pablo no confió en él, pero Bernabé trabajó con él. Pero Bernabé y Pablo nunca más trabajaron juntos, pero Dios bendijo a los 2 ministerios. Y es muy importante entender eso. Si tú vas a trabajar con alguien que esté en la misma página, que sea nada más unidos, pero unánime. Y si tú no estás de acuerdo con esta iglesia, tal vez no es la iglesia para ti. Busca otra iglesia donde va a haber unanimidad. Pero lo importante es que trabajemos juntos. Por eso Pablo dijo en capítulo 2, versículo 2, que estuvieran unánimes. A veces enfocamos mucho en unidad y amor, pero no unanimidad. Es muy importante que estemos unánimes, hermanos. Y vemos entonces, es indispensable que los que trabajan juntos, que estén en la misma página. Y vemos también que no es posible ser interesado y cristocéntrico al mismo tiempo. O vas a pensar en las cosas de Cristo o a pensar en tus cosas. No hay este medio. No, hermanos. Muchas veces hay gente que dan nada más por calmarle a la conciencia, pero no dan de su tiempo, su talento, sus tesoros de corazón. Sirven por contentarle al pastor, dan para contentar, quién sabe quién, pero no lo hacen porque Cristo es el centro de sus vidas. Es muy importante entender eso. No es posible ser una persona interesada y cristocéntrica al mismo tiempo. Y vemos también que todo verdadero creyente es al mismo tiempo colaborador y soldado. Tú eres un colaborador. Dios te quiere usar para ¿cómo? Cada vez que tú ganas un alma para Cristo, tú ayudas a agregar otro ladrillo para el templo. Cada vez que tú ayudas a un hermano a buscar al Señor, estás limpiando el templo, preparándolo para el Señor. Somos el templo del Señor. Debemos de amarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros. Pero también somos soldados. Tenemos que velar, ser sobrio. Porque el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y tenemos que trabajar en edificar la casa de Dios y a la vez con nuestra espada está listo porque sabemos que el diablo a cualquier momento puede aparecer en nuestras vidas en diferentes circunstancias. Somos soldados, somos colaboradores. No es uno o el otro, somos los 2. Y vemos también que todo lo que hacemos ha de ser motivado por el amor de Dios y a nuestro prójimo. Nunca, así como Dios dice que Él ama al dador alegre, Él también ama también ¿quién? El obrero alegre. Él ama el que testifica con alegría. Él ama el adorador alegre. Él quiere que todo lo que tú haces sea con alegría porque lo amas y lo quieres y no porque por necesidad. No nada más en las ofrendas, en tu servicio, en tu comportamiento, en tu asistencia en la iglesia. Hay que hacerlo con alegría porque Dios ama el adorador alegre. ¿Quién es el adorador alegre? El que le adore en espíritu y en verdad. No hay otra. No hay otra. Entonces tú puedes venir con tu cara larga, ¿sabes? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Estaba hablando con un hermano ayer de eso. A veces el esposo y la esposa están peleando como 2 pitbulls yendo para la iglesia. Y llegan a la iglesia. Hola hermano, ¿cómo he estado? Pero ¿cómo están en el carro? ¿Cómo ha estado en la casa? ¿Ah? ¿Y usted cree que se está contento? Tú vienes porque tienes que venir, no porque vienes con alegría. Estaba peleando como gatos y perros. Ahora vienen muy alegres. Dios quiere que seamos nosotros íntegros,
en la iglesia y fuera de la iglesia, porque nunca estás fuera de su presencia. Entonces, Dios, todo lo que hacemos, la Biblia dice en Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de obra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hay que hacerlo así. Y por último, debemos de esforzarnos siempre por ser un ejemplo, ahora mire, digno de ser imitado en nuestro servicio a nuestro Señor. ¿Sabe? ¿No quisieras tú ser una persona como Job que Dios puede señalar? ¿Has considerado mi hermano, mi hijo tal, mi hija tal? No, aún Abraham fue llamado amigo de Dios. Lo que quiero decir es, yo quiero, es mi deseo, es mi objetivo, mi meta. No he logrado todavía, quiero ser así. Que Dios pudiera decir, si tú eres como Jorge Levant, tú eres de alta estima. Eso es mi deseo. Porque yo quiero ser un estándar para que los demás sepan. Tú quieres ser de alta estima, sea como Él. Y cada uno así debe de pensar así. Yo quiero ser un estándar de lo que es una persona de alta estima. Y la única manera, hermanos, es tú mira la vida de Timoteo, mira la vida de Epafrodito. Mira cómo ellos sacrificaron todo. Mira cómo amaban tanto al Señor, al pueblo de Dios. Es lo que Él espera de nosotros. Hasta que tú no llegas a ser cristocéntrico, tú nunca vas a ser un estándar de alta estima. No. Y la mayoría no han llegado a eso. Pero no que no puedes llegar a eso. En toda palabra, cuidado con pensar, bueno, como la mayoría no buscan al Señor, estoy con la mayoría. Yo no quiero estar con la mayoría. Yo quiero crecer en mi fe. Y yo le voy a decir, he dicho eso muchas veces en lo personal, y le voy a decir para terminar. La vida cristiana, su jornada es como un pirámide. Piensa en un pirámide con 4 lados, como un edificio. Y la parte de abajo es muy grande, espacioso, hay mucha gente. Y lo más que tú subes, hay menos espacio. Más que tú subes, hay menos espacio. Hasta que llega menos arriba, está tú y el Señor solo. Lo más que tú creces en tu fe, más serás mal interpretado, mal entendido y será mal juzgado. Pero vale la pena, porque muchos están cómodos aquí abajo. Pero cuando tú comienzas a crecer en tu fe, hay menos compañía, menos gente que te entiende, menos que pueden sentir como tú. Hay pocos Epafroditos, hay pocos Timoteos que han alcanzado. Pero lo más que tú creces, no espera los aplausos, no espera que van a echar porras. Capaz de echar otras cosas, pero no van a echar porras. Lo voy a decir, cuesta seguir al Señor. Por eso Él dijo, si tú quieres ser mi discípulo, calcula los gastos. Cuesta seguir a Cristo. No es barato seguir a Cristo, no es fácil seguir a Cristo, muchas veces es muy solitario seguir a Cristo, pero vale la pena seguir a Cristo porque nunca te va a dejar y nunca te desamparará. So, prepárate, si quieres seguir a Cristo, sí va a ser atacado, pero no es para los cobardes, es para los que quieren crecer. Ok, esos son los ejemplos que Dios nos ha dado en este capítulo. Cristo, Pablo, Timoteo y Epafrodito. Y hermanos, no hay otro. Tenemos que seguir adelante. Vamos a tener una invitación. Si quieres orar y poner tu vida en la mano del Señor, vamos a poner de pie. Yo quiero orar por usted. Si desea pasar, pueden pasar ahora antes que yo termino a orar. Voy a terminar con la oración. Si alguien desea pasar ahora, dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Es fácil decirlo, pero cuidado con esas palabras porque Él te va a tomar en serio si tú lo dices. Si quieres seguir a Cristo, te va a costar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Mira lo que le costó a Epafrodito, casi su vida. Mas él arriesgó su vida por seguir a Cristo. Timoteo sufrió mucho, nadie lo tomaba en serio. Pablo dijo, nadie tenga en poca tu juventud. Él siguió adelante. Y hay otros en la Biblia. Jeremías tenía miedo de la gente, pensó que era un joven, muy joven. Y el Señor le dijo, no tengas miedo de ellos. Cristo te quiere usar.
Necesitamos hombres y mujeres valientes que están dispuestos a decir: Señor, aquí estoy, úsame, ayúdame a crecer, que venga lo que venga, yo quiero edificar esa torre, yo quiero, he calculado los gastos, me va a costar, pero yo quiero servirte. Yo no voy a poner mucha presión. Si pocos no pasan, no quieren pasar ahora, yo voy a orar en menos de un minuto. Si quieres pasar, orar con tu Dios, ahora es el tiempo. Dios no está jugando, tampoco debe de jugar con Él. Toma en serio, ¿eres de veras cristocéntrico en tu vida o eres egocéntrico? Todos somos egocéntricos en el principio, pero podemos terminar nuestras vidas como cristocéntricos. Eso es lo que Él quiere hacer para nosotros. Convertirnos de egoístas en cristocéntricos, en desinteresados. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Si ha sido dura, ha sido directa, ha sido un reto para muchos, desafiante, pero gracias. Tu palabra, Señor, es tu palabra. Y el mundo se va a acabar un día, pero tu palabra nunca. Y gracias, Señor, por ella. Y gracias por esos ejemplos, oh Padre, de Cristo Jesús. Siendo Dios, dejó todo y vino aquí a este mundo, morir por nosotros. Apóstol Pablo dejó todo, lo considera todo como basura, todo lo que él perdió para ti. Y después vemos Timoteo y Epafrodito, como ellos te amaban y sacrificaban mucho por ti. Señor, queremos ser así. Algunos tal vez le dieron miedo de pasar enfrente. Dales el valor, Señor, de seguirte. Ayúdanos, Padre, que todos seamos una iglesia menos egocéntrica y más cristocéntrica. Te pido los que están aquí enfrente a este altar, Señor. Bendícelos, Padre. Cuídalos. Señor, tú conoces cada corazón aquí. Yo siento que tú estás obrando en sus vidas, llamándoles a un andar más alto, más cerca de ti. Bendícelos, Padre. Cuídalos. Cumple con el deseo de sus corazones. Si están ahora confesando sus faltas, perdónales, Padre, y dales fuerza para seguir adelante. Y Señor, ayúdanos. Somos tan frágiles. Y la verdad, somos torpes muchas veces y tropezamos. Perdónanos. Ayúdanos, Padre, a ser los hijos y las hijas que tú quieres que seamos. Los soldados y colaboradores que tú quieres que seamos. Ayúdanos. Y gracias por tu palabra. Bendice esta congregación, Señor. Bendice cada hermano aquí, cada hermana bajo este techo. También los del culto infantil y en la cuna. Bendice esta iglesia, Padre. Que podemos de veras ser una iglesia que te agrada en todo. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.